Muy buenas noches, soy Alejandro Silva, gracias por acompañarnos en la nocturna. Esta noche vamos a darle continuidad a este conflicto de Irán-Israel o Israel-Irán, que está por cumplir las 2 semanas y parece ser que se encuentra en un impasse o en una medición de fuerzas en donde no quiere a ninguna de las dos partes dar el siguiente paso. Incluso Estados Unidos, en boca de Donald Trump o de una de sus voceras, les ha dado 2 semanas, las cuales ya en este momento le quedan 11 días, para él decidir si entrará o no al conflicto. Nos acompaña el maestro en ciencia política, Vladimir Sánchez. Muchas gracias. Javier Sepúlveda, analista político. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias, como siempre, por la invitación. Y José Daniel Borrego, mi compañero y amigo, también analista político. Saludos. Bueno, vamos a empezar un poco directo, ¿no? Lo que decía ahorita yo, de que yo lo alcanzo a ver, si es que no sé si ustedes coinciden, un estancamiento en el conflicto. Es decir, llegan a un momento en donde ambos bandos están haciendo lo mínimo indispensable para mantener la escalada. Ha habido, después del inicio, ¿no?, donde pues se van sobre objetivos muy precisos, como descabezar la cúpula política militar, el destruir o aniquilar al jefe del programa nuclear iraní. Ahora hay solamente un intercambio, digo solamente como una manera de plantear un conflicto, un intercambio, ¿no?, de un bombardeo a lo lejos, ¿no?, de ambas partes. Vladimir, en ese sentido, ¿tú ves un estancamiento en el conflicto? Comienzan a ponerse o a levantarse columnas para generar un cambio a corto o mediano plazo. Por ejemplo, cuando empezó el conflicto, primero era que contra el establishment de la Guardia Revolucionaria, el programa nuclear iraní, los sistemas antiaéreos. Posteriormente evolucionaron a objetivos políticos, el edificio del Ministerio del Interior, el cuartel de la Guardia Revolucionaria, incluso el cuartel de las fuerzas Basij en Teherán, la capital. Entonces, al expandir los ataques hacia objetivos políticos, ya no es solamente privar de la capacidad de hacer la guerra al país, sino de la capacidad de gobernar, de controlar el país. Posteriormente, coches bomba en Teherán, como una forma para gestar un ambiente revolucionario. La retórica, la propaganda de hackearon la televisión estatal iraní, la cual también bombardearon, rememorando escenas antes de los ayatolas. Tenemos también una expansión ya a objetivos militares pequeños, no relacionados a los sistemas antiaéreos, no relacionados al programa nuclear. Entonces, es una forma de ir debilitando a la Guardia Revolucionaria o a quien podría hacerla como la fuerza en el terreno para reprimir un potencial levantamiento de los iraníes en contra del gobierno. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas iraníes tienen 2 componentes, el ejército y la Guardia Revolucionaria. El ejército es encargado de mantener la seguridad territorial del país y existe desde antes de la revolución iraní del 79. Después del 79, cuando comienza el regreso de Khomeini, etc., se crea la Guardia Revolucionaria y el objetivo de la Guardia Revolucionaria es proteger la revolución. Esta Guardia Revolucionaria, entre las diferentes fuerzas o organismos internos, las fuerzas Basij, que protegen la capital de cualquier levantamiento político, y las fuerzas Quds, que expanden la revolución a través de la región. Estamos hablando entonces de se cambia el objetivo. Primero te reduzco tu capacidad militar. Así es. Pero ahora lo que me interesa es que el pueblo iraní entienda que puede levantarse contra sus líderes. Exactamente. Y de hecho hacia allá va la retórica. Hacia ese punto ha transcurrido la retórica. Primero, el programa nuclear es el problema. Elimínalo. Los misiles son el problema. Elimínalos. Ahora, no, pues el gobierno es el problema. Y así ya convergen las cosas. Borrego, ¿tú coincides en ese sentido? ¿Ves ese momento en el conflicto a poco menos de 2 semanas? Sí, a ver, yo lo que veo y concuerdo acá con el compañero que explica bastante claro, ¿no?, lo que está pasando, es que este ataque de Israel a Irán y este soporte, por lo pronto político de Estados Unidos, todavía no
militar, sí. Tiene un sentido más allá del programa nuclear. O sea, no nada más porque, a ver, los iraníes tienen más de 10 años con un programa nuclear. Obama hizo un acuerdo con ellos, o sea, no es nada nuevo ese tema, que tengan un programa. Lo nuevo es que están mencionando que quieren obtener una bomba nuclear, que también ese discurso no es nada nuevo. La semana pasada hablábamos de que a los israelíes simplemente se les abrió la oportunidad, ¿no? Entonces, ellos aprovechan esta oportunidad y dicen, a ver, pues está todo dar, no nada más es el cambio, el tema del programa nuclear, vamos por el cambio de régimen, porque eso le conviene a Israel y le conviene también a Estados Unidos. Entonces, pues si tú ves lo que están haciendo, pues tiene cierto sentido. Oye, ya les quitaste a los militares las cabezas de los que te pueden tanto hacer guerra como reprimir hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Creo yo que ahí es donde, no diría que estamos estancados, pero estamos ante como estos memes, ¿no? Donde se parten los caminos, Okay. ¿no? O sea, es decir, ¿qué va a pasar primero? ¿Se va a levantar algo hacia el régimen iraní desde el interior o Estados Unidos se va a tener que ver forzado a aventar las bombas estas que penetran en el subsuelo? Yo creo que Trump está siendo cuidadoso en el sentido, a ver, por ejemplo, vamos a pensar que avientan las bombas. Y en el peor de los casos, que era lo de las notas que habían salido, que no estaban seguros si iban a ser 100% efectivas, esas bombas que penetran el subsuelo. Vamos a pensar que fallan y necesitan una ayudadita. Van a tener que enviar tropas. Entonces, si envías tropas, ya estás regresando a las guerras de hace, no sé, a la invasión de Irak y Afganistán. O sea, haz de cuenta que estás replicando exactamente eso. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. Luego así se va a generar un movimiento político interno, naturalmente porque no hay vacíos, pero ya generaste tú un caos. Creo yo que Trump está presionando al régimen iraní para decir, o te bajas, a lo mejor, bueno, y con esto propongo un seguimiento. Okay. Vamos a pensar que lo que va a ser más probable, no sé qué pienses tú, que pueda haber un movimiento de golpe de Estado contra el liderazgo iraní antes de que tomen las bombas y eso se impida todo, o que Estados Unidos va a entrar al 100% con el abanico de consecuencias que se pueden generar después, porque ya aventar esas bombas y luego meter tropas es cambiar todo el juego militar. Todo el juego militar. O sea, no vas a poder entrar, entré y me voy. Sobre todo con lo que pasó en Afganistán hace poco, los expulsaron de manera... Son 20 años de fallas en las invasiones que ha realizado Estados Unidos y han sido en países musulmanes. Bueno, fallas si lo ves desde ese punto de vista, pero ellos querían ir a mover el pandero, a desestabilizar toda la región, eso lo lograron, sin duda. A lo mejor se salieron no muy decorosamente, pero el plan... O no sin, digamos, algún beneficio específico para ellos, ¿no? Pues es que mira, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, ¿qué querían? Tumbar Al Qaeda, Bin Laden después, a Al Qaeda los quitaron, Talibán los quitaron, a Saddam Hussein lo quitaron. Los talibanes están ahorita eso es lo que querían. Pero en Afganistán siguen los talibanes. No, sí, pero me refiero que en ese, ahorita son todos amigos, pero en ese entonces esos eran los objetivos, ¿sí me explico? Eso es lo que querían, pues lo lograron, que después se les salió de control todo, es otro tema, y después batallaron con el Estado Islámico y tuvieron que hacer otras adaptaciones para frenar al Estado Islámico, y ahorita, a ver, es una buena pregunta, ¿quién es el enemigo para ahorita? ¿O se está generando un enemigo en Medio Oriente? ¿Irán es el enemigo? Buen punto. ¿Y Javier? Ahí lo que yo veo ahorita que decía Vladimir, el problema eran las armas nucleares, el problema eran los científicos y que si el problema es el gobierno. Yo creo que el problema siempre es el gobierno de fondo y el gobierno más que el régimen, ¿no? El tipo de régimen. El tipo de régimen y más allá del tipo de régimen. En algún momento fueron aliados Irán con Estados Unidos. En la guerra con Irán-Irak, que duró 8 años, por ejemplo. O sea, tomaron partido. En este momento, por supuesto que como ya Irán se vio con piernas de jinete para tener armas nucleares propias, sin necesidad de estar pidiendo nada a los que venden y fabrican las armas, que es el gran negocio, uno de los grandes negocios del planeta, pues ya el imperio dice, bueno, ya no me conviene porque ya ahora sí que me crecieron los enanos, ¿no? Digo, no es lo mismo ahorita, por ejemplo, estar retrayéndonos a América Latina.
decirle a México, tus narcotraficantes son terroristas. Bueno, la diferencia con Colombia, ¿por qué no le dice a Colombia, por ejemplo? Porque hay 9 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Entonces, en la medida en que se someten al control, claro, son amigos. Como México no tiene una base militar aquí, ni lo ha permitido, ni creo que lo permita, pues entonces están declarados como terroristas los cárteles. Igual allá, en cuanto el régimen le gruñe y le pela los dientes al imperio, ya no eres mi amigo, estás en riesgo de que te conviertas en mi enemigo. Pero más y allá eso de no eso, te conviene. Entonces, aquí el punto es que me parece que la negociación de la que hablábamos la vez pasada, que estaba negociando Irán con Estados Unidos el tema nuclear, fue una perfecta treta para que Israel aprovechara ese aparente descuido, esa baja guardia, en el caso de Irán, para hacer el ataque preventivo, como se llame. No hay casualidades en política y mucho menos en este tema. Vamos a corte, delicado. Javier, y entiendo el punto y hay que volver con ese tema de si es una amenaza exclusivamente para Estados Unidos o el hecho de tener armas nucleares en una zona donde, pues, nos guste o no nos guste, nomás lo tenía Israel, un aliado de Estados Unidos, desestabilizaba el ambiente geopolítico en la zona. Vamos a corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Nocturna y seguimos analizando este conflicto Israel-Irán. Creo que llegamos a una primera coincidencia los panelistas aquí de hacia dónde va ahora este conflicto, y Javier decía que, para que cierren la idea, de que ahora Irán, pese a que fue aliado de Estados Unidos, como muchos otros países del mismo tipo han sido aliados en su momento con Estados Unidos, ahora lo ve como un posible adversario, Javier, para la idea. Así es, mira, más allá del tipo de régimen, aquí ya no hay ideologías en el planeta, eso se acabó. El punto es, si no estás, desde la lógica de Estados Unidos, si no estás conmigo, estás en mi contra. Casi es esa lógica, y más en la era trumpiana. Entonces, el sometimiento histórico al que se ha hecho en los países en donde intervienen, pues no tiene que ver ya con ideologías. O sea, van y apoyan contrarrevoluciones y apoyan revoluciones. O sea, no les importa el tema ideológico. El tema es si el triunfador de esa revolución o esa contrarrevolución o ese golpe de Estado va a ser mi amigo y va a ser condescendiente con las políticas que yo dicte en materia económica, militar y todas las que tú quieras, lo van a apoyar. Claro, ya no son el tipo de apoyos que se daban tan abiertos y tan poco diplomáticos como los dictadores latinoamericanos en los 70s y los 80s, ¿no? Pero te vas a Medio Oriente y te vas a encontrar una situación muy parecida. O sea, más allá de los conflictos entre las etnias de quién domina, quién guarda la revolución iraní, o sea, sí entiendo que hay un conflicto étnico muy importante y que lo van a tratar de aprovechar para hacer una contrarrevolución y fomentar un cambio de régimen. Pero no es tan sencillo. O sea, Irán tiene 92 millones de habitantes. Es un país en cuanto a habitantes muy parecido a México, el tamaño de población. Entonces es difícil revertir todo una población. Simplemente ahorita hay una huida masiva y estampida perdón por el término, de Teherán, huyendo de las bombas y de la amenaza israelí. Entonces, más allá de eso, creo que cuando Trump dice ríndanse ya, rendición incondicional, pues es una manera de decir, no solamente te rindes, te vas a someter a mis designios. O sea, es una rendición negociada, por supuesto. Entonces, obviamente, pues alíneate con los intereses de Israel y haz la paz con Israel. A eso se refiere con ríndete ya y rendición incondicional. Borrego, te decías en el corte que te contaste tú solo con el tema que hablamos ahorita de esta desestabilización
que implicaba que Irán tuviese armas nucleares, adicional a lo que hablamos ahorita. Sí, es que mira, me estaba acordando, por ejemplo, de la guerra luego la invasión a Medio Oriente después del atentado de las Torres Gemelas, y yo me acuerdo que en ese entonces había en el pueblo norteamericano una gran sed de venganza, ¿no? Por lo que nos habían hecho los terroristas de Al Qaeda, Bin Laden, etcétera. Entonces hubo ahí un claro enemigo ante una situación de terrorismo interno en Estados Unidos y había mucho apoyo. George Bush llegó de panzazo a la presidencia, si no es que con fraude, pero en la intermedia gana holgadamente. Holgadamente, sí, por ese y tema. por el tema bélico, o sea, la gente... Supuesto. Bush se apegó a los deseos del pueblo estadounidense ante el ataque terrorista, ¿no? A mí me llama mucho la atención el hecho de cómo estamos ahorita. Yo creo que si Trump se mete a Irán, sería un Vietnam, no sería un Irak. O sea, es que ese es el punto. Sí, a eso me refería con el tamaño de sí, población. Claro, totalmente. Y ahí las etnias se van a unificar contra el enemigo exterior. Y el tipo de población, porque tienen dos generaciones, ¿no? Bajo el régimen de los ayatolás, entonces no es tan sencillo. Oye, ok, fíjate, yo cuando vi todo este tema, cuando empezamos a considerar la cuestión de cambio de régimen, dije, bueno, oye, habrá una encuesta en Irán a ver cuál es la popularidad del régimen, porque lo que se está tratando de impulsar, por lo menos a nivel propaganda para justificar una intervención estadounidense, es que el régimen es malísimo, es muy malvado, que por eso quiere armas nucleares, para matar a otros, ¿no? Pero yo veo dos problemas con ese discurso. Primero, para que tú generes malestar contra tu mismo régimen, tu justificación para tumbarlos no puede ser que atacas de enseguida, pues enseguida te ves tu enemigo a nivel social. Yo no creo que la gran mayoría de los iraníes apoyen a Israel. No, por supuesto. Entonces, lo que dices tú es muy preciso. O sea, ok, vas a tratar de hacer un cambio de régimen, pero ¿hay malestar social suficiente como para consolidar un cambio de régimen? Porque si nos vamos a Irán, pues Irán es mucho más moderado que lo que en algún momento fueron los talibanes. Los talibanes eran muy radicales. Y cuando llegó Estados Unidos a Afganistán, hubo muy buen recibimiento precisamente porque tenían un régimen muy autoritario. Muy tirano, supresión de derechos, etcétera. Irán tiene históricamente, pues como quiera, ¿cómo te diré? Más bagaje cultural, político, ideológico que Afganistán y que otros vecinos. Entonces, yo también coincido en que no es tan fácil. Creo yo que Estados Unidos e Israel están queriendo pintar a Irán. Fíjate el error, a ver, porque ahí me contesté solo otra vez. Estados Unidos e Israel están queriendo convertir a Irán en enemigo, pero quieren que la propia gente de Irán lo considere enemigo. Quieren que el pueblo iraní se alinee contra las razones de Estados Unidos e Israel. Yo no estoy seguro que suceda y estoy viendo otro riesgo que me ha parecido muy interesante. Los periodistas que durante la campaña o en los primeros meses de Trump lo apoyaban, inclusive congresistas muy radicales, trumpistas, están en contra de atacar a Israel. Por ejemplo, Tucker Carlson está abiertamente en contra. O, por ejemplo, hay una congresista muy radical que salía con armas, se llama Marjorie Taylor Greene, una güera, ¿no? Muy de derecha extrema. Y ella dice, hey... Se rubia, de derecha extrema, con armas, ¿verdad? Sí, con armas. O sea, que es, haz de cuenta que ella es, si tú dices, dime un prototipo de el militante MAGA, es ella. Claro, y está en contra de la participación de Estados Unidos en Irán. Entonces, yo sí creo que Trump está entre la espada y la pared. La dinámica de la guerra de Estados Unidos y de control territorial sí hace sentido que vayan, avienten la bomba y tumben el régimen, pero yo sí creo que están valorando... primero que mejor por las buenas se baje el gobierno, que no lo van a hacer, o por las malas metiéndose, pero va a tener un costo político al interior grandísimo. Es otro Vietnam para mí. Vladimir, eso me da pie a un poco avanzar un poco en el tema, ¿no? Si Trump da 2 semanas, primero muy valiente se sale del G7, anuncia que tiene que atender el tema de Israel-Irán. Como si les fuera a aventar ese día. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso parecía, ¿no? Sí, y así sí, se quiso sentir, ¿no? Sí. Y un día después sale la vocera a decir, casi no, creo, el teléfono rojo está sonando, déjame ir a contestar. a contestar, exactamente. Y sale la vocera a Le decir... piden la clave de El presidente Trump les da 2 semanas. Se va a tomar 2 semanas para decidir
¿qué va a hacer con Irán? ¿No? Así lo lees también, que están esperando a ver si por las buenas se llega a un acuerdo y se acabe esto y no enfrascarse en un Vietnam desértico. Entre que estaban negociando con Irán y que los comenzaron a bombardear, pasó muy poco tiempo. Entonces puede ser un farol. El punto, si un día, 2 semanas, un mes, el tiempo es como sea relativo. La cuestión es, obviamente un cambio de régimen es más fácil decirlo que hacerlo. Totalmente, mucho. Y una frase medio interesante, y los espíritus de la guerra tienen su propia inercia. Entonces, ahorita mencionaban el sentido de que personas que apoyan a Trump, su base no quieren que entre. No quieren que entre porque sería romper una de las promesas de que renunciamos o ya no vamos a, que Estados Unidos ya no va a entrar a campañas militares prolongadas. Pero irónicamente, viene o emana del país que en su himno nacional dice vayamos a la guerra a morir para hacerlos libres, porque así nos lo vamos a ganar del cielo. Entonces, estadísticamente, Estados Unidos ha pasado la mitad de su periodo de existencia en guerra. Entonces, aunque la retórica momentánea diga no guerra, en el alma la lleva, y como imperio la necesita. Ahorita mencionábamos el tema de que, ahorita el debate es, ¿Estados Unidos bombardea una base nuclear o no? Ok. Eso es en la superficie. En lo abajo es, Estados Unidos, ¿qué gana derrocando a los ayatolas? Si Irán es un problema, porque los ayatolas quieren armas nucleares, y si quitamos las armas nucleares de la ecuación, entonces quedarán los ayatolas persiguiendo armas nucleares, con mayor razón para defenderse de un futuro ataque. Entonces, la manera más fácil de evitar que Irán las adquiera es neutralizando a quien quiera obtenerlas. Ahorita mencionaban que ¿qué puede ganar Israel o Estados Unidos en esta inercia? Primero, y suponiendo que el experimento sale como piensan ellos que puede salir, tomando el ejemplo de Siria, de que se fue Bashar al-Assad y al final nada pasó, no hubo una guerra civil después de él, sí una guerra civil que lo mantuvo en el poder. Entonces, ok, si Irán se somete a un proceso de reflexión hacia el interior, tendría que definir qué es, si un Estado-nación, una causa o un imperio. Si es una causa, ¿cuál es su causa? Pues la causa de la revolución chiita. Y las revoluciones que buscan, cambiar el orden existente. Si Irán se plantea ser un imperio, ¿qué es un imperio? Busca la expansión a través de sus vecinos. Y buscar la expansión a través de los vecinos conlleva a que estos se realineen en tu contra. Claro. Entonces, las dos primeras llevan a una guerra constante. Pero si Irán recupera su memoria histórica y se convierte en un Estado-nación laico, que es libre de decidir cómo se gobierna hacia el interior, pero hacia el exterior persigue su interés nacional justo y opera en un sistema basado en el equilibrio de poder, entonces la propia inercia del Medio Oriente, hablando de actores principales como Turquía, Israel, Arabia Saudita e Irán, Egipto, se contrapesará entre ellos mismos. Entonces, si bien ninguno de los dos puede obtener algo absoluto, llega la componenda. Y aunque no obtienes todo lo que quieres, obtienes lo suficiente como para no querer cambiar el orden. Me parece un ensayo interesante lo que planteas, Vladimir. Vamos a corte, regresamos para profundizar en este problema militar que parece ser ya más relevante para el mismo Irán, para Israel y para Estados Unidos. Regresamos, acompáñanos aquí en La Nocturna, no se vayan. Buenas noches, gracias por continuar aquí en La Nocturna. Seguimos analizando este conflicto Israel-Irán y posiblemente Estados Unidos. Vamos a profundizar un poco más. Ahora quiero preguntarle a Borrego directamente. Al interior de Estados Unidos, pues hay, como tú decías, hay esa oposición, o al menos no el apoyo frontal y sistemático a la intervención militar directa de Estados Unidos en Irán. Aunque fue un asesor de Donald Trump, John Bolton, él mencionaba en una entrevista con la DW, la cadena alemana de televisión pública, que él sentía que Trump no sabía qué hacer,
que no tenía claro cómo enfrentar este problema. Así lo dijo literalmente yo. Sí, porque John Bolton, pues para él nada más es hacer guerra. O sea, John Bolton es de los... Es un halcón. Pues es un halcón de guerra. O sea, evidentemente, o sea, un personaje como John Bolton, si Trump no está haciendo guerra, entonces está confundido, ¿no? En su visión. Entonces, ahora, hay un punto interesante también en lo que dice Vladimir, en que Estados Unidos, en su misma razón de ser, el destino manifiesto, todo este tema, o sea, ellos tienen en su espíritu el control global. O sea, es como el villano de una película y ya, voy a dominar el mundo, pero en realidad y de manera muy sofisticada. Ahora, sí, claro, ellos tienen tanta libertad al interior que la misma libertad interna les ha ocasionado otros problemas. Pero yo sí, ahorita que lo planteas, creo que tarde o temprano se van a meter a un conflicto bélico. Otra vez, o sea, es inevitable. La historia de Estados Unidos nos lo indica. Ellos no van a dejar, aparte, que surja un actor que pueda controlar el Medio Oriente sin la necesidad de ellos. Es como el novio tóxico que te maltrata y todo, y te mantiene y te da dinero, y luego cuando ve que alguien más está, no, nada, te trata un poquito mejor, y otra vez, y una salida a cenar, o no sé. ¿Me explico? O sea, ellos quieren tener el control de todos los actores de Medio Oriente reducidos a un nivel inferior a ellos. Eso es claro. Siempre, o sea. Eso es siempre. Entonces, en este ejemplo lo están tratando de hacer, creo yo, pero pues siempre se trata de balancear una cosa con otra. Ahora, aquí me voy a ir un poco más arriba. Vamos a quitar a Trump. Él sabe, a nivel personal, que si él se mete ahorita a Irán, su proyecto político está muerto. Porque también en Estados Unidos están surgiendo mucho rechazo a Israel, está surgiendo mucho rechazo. Te digo, a mí me parece muy importante, interesante, que gente que eran los más trumpistas del mundo, están poniendo ya a ver, espérame, si tú atacas a Irán, entonces yo ya no te voy a apoyar. Entonces se va a ir el péndulo ideológico hacia otro lado en Estados Unidos. Creo yo que, como lo comentaba la vez pasada, el apoyo al mismo Islam también, que está creciendo mucho en Estados Unidos, va a aumentar. El rechazo a Israel va a aumentar también, y eso puede tener otras implicaciones al interior de Estados Unidos. ¿Hacia afuera qué? Pues ellos van a seguir con lo mismo. Y el que llegue, porque mira, ahorita están enojados los que están en contra de Israel. Pero si gana una causa, digamos, ajena a Israel, pues van a aplaudir que ataquen ahora a Israel. Como está ocurriendo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, tú ves, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo ahorita tú ves, no sé, un video, una publicación de que cayó un cohete en un hospital de Israel, y todos los comentarios son, qué bueno, por fin, y todo. O sea, sí creo que no hay que perder de vista el cambio cultural que se está dando a Estados Unidos a raíz de esto. Y yo lo pongo así. Yo creo que la próxima figura que va a emerger del Partido Demócrata, no del trumpismo, para mí el trumpismo ya va en picadas si se entran a la guerra, ahorita, que tarde o temprano van a entrar. Una mujer latina. Ocasio, yo creo, la verdad es que te digo, Alejandro Ocasio. Yo creo que va para allá, o sea, va para allá la cosa en Estados Unidos al interior. El vicepresidente J.D. Vance me cae bien, es articulado y todo, pero no tiene el punch que tenía Trump. Ahora sí yo veo que la balanza se va a ir para el otro lado si es que entra ahorita Trump. Ahora, Javier, estamos viendo que la política, más no, digamos, la buena política, ¿no?, puede frenar, ¿no?, el ingreso de Estados Unidos al conflicto de Irán-Israel. ¿Coincides un poco en eso, en que Trump lo pensaría o lo está pensando por el costo político interno que tendría? Mira, yo creo que son dos costos, no solamente el costo político interno, que Trump está consciente. Para empezar, pues el proyecto, digo, hay que ser también realistas. No sé qué tanto tenga de años proyectados el proyecto trumpista, pero también cuánto le alcanza la vida, ¿no?, para cosas reales, ¿no? Como le pasó a Biden, que empezó en un declive de decrepitud, perdón por la expresión, muy grave y muy marcada. O sea, hay que ver si realmente Trump también tiene puesto eso en la mesa, que no dudo que lo tenga. Dicen
por ahí que los seres humanos, conforme tenemos más años, pensamos más seguido en la muerte propia. Entonces, en ese sentido, está eso en la mesa, junto con el proyecto del Partido Republicano como proyecto de nación, uno, y por eso toda la oposición interna de asesores y de periodistas que siempre lo han apoyado desde las campañas, pero en este momento dicen no es rentable comprar una guerra que no nos pertenece, uno. Y dos, creo que el impasse de 2 semanas, además de la oposición interna que enfrenta tanto en el partido como en el gabinete propio, tiene que ver también con los equilibrios geopolíticos internacionales. O sea, está imbricado ahí el tema arancelario, en donde está el factor China, todo el factor asiático, y que también están en la barda y diciendo, a ver, nosotros también tenemos intercambio económico con Irán. Entonces, por supuesto que están poniendo en la mesa, en el juego de ajedrez, todas esas variables, y Vladimir seguramente va a opinar ahorita sobre eso, pero creo que Trump está en una encrucijada tanto por factores internos que lo están frenando, como por los factores internos. Y ese sospechoso impasse de 2 semanas, que fue 24 horas después de ríndanse ya de manera incondicional, pues habla uno de los vaivenes trumpistas, pero dos, habla de que los centraron en la realidad y le dijeron, a ver, hay que poner en la balanza todos estos factores. Eso es lo que yo veo de lo político. Ahora, Vladimir, momento también implica que Irán está abordando el tema, que no nada más con Estados Unidos, sino con representantes de la Unión Europea, de su programa nuclear. Hoy hubo viernes una reunión donde pues se les ríspidamente, ¿verdad?, acordó, bueno, vamos a platicar de qué hacemos con nuestro programa nuclear. Eso, más allá de la política norteamericana, israelí, implica también una, digamos, beneficio de lo que pudo dar este conflicto. ¿Te refieres de que Irán exactamente, que Irán se abra y diga, bueno, sí, voy a hablar con ustedes, el acuerdo que teníamos, que no cumplimos, bueno, no estoy diciendo de esa manera, sino están abriendo la puerta a retomar el tema del acuerdo y desmantelar el programa nuclear. Sí, como una forma, digamos, que de moderar las cosas. Exactamente. Porque obviamente, cuando ocurrió la apertura de Irán hacia su programa nuclear, los beneficiados fueron los europeos. Ahí comenzaron a depender menos de los rusos, le abrieron las puertas a los iraníes. Si mal no recuerdo, fue el presidente de Irán, ahí paseaste por Francia, por Alemania, Reino Unido, y era el héroe del momento. Y era el héroe del momento porque la realidad del Medio Oriente en ese momento exigía que fuera el héroe del momento. Porque hace 15 años lo que menos importaba era el programa nuclear iraní, claro, era el Estado Islámico. Y si Estados Unidos no quería mandar tropas, tenía que usar las tropas disponibles. Y eran las chiitas y las kurdas. Entonces, como una forma de controlar las cosas en un mundo que se ha tornado caótico, porque por todas partes está el caos y problema y tensión, es como, vamos a pensarlo, vamos a calmarnos, a no quedarnos atrapados. Ahorita me gustaría andar un poco en el punto que mencionaron de Trump y todas estas cuestiones. Por ejemplo, Trump es un presidente disruptivo y aunque vivimos en una época nueva, no puede presionar tanto. Hay una frase que dice que si un líder se adelanta mucho a su pueblo, se vuelve incomprendido. Y si se queda atrás, es obsoleto. Entonces, por más que Trump diga, la cuestión de vamos a atacar Irán porque tenemos la oportunidad y el poder para hacerlo, es como reafirmar que soy un imperio. Y eso duele en el alma de Estados Unidos, porque cuando salieron de su aislacionismo, lo hicieron portando la bandera de la democracia, que el comercio, el multilateralismo, etcétera. Lo que desmanteló Trump, ¿no? Al cerrar el USAID, ¿no? Exactamente. Entonces, esa ideología del wilsonismo de repente ya choca con no, soy un imperio, y dices, bueno, si nos independizamos de un imperio, creamos un nuevo mundo en otro hemisferio donde ya no iban a ser esas pautas decimonónicas del poder y la fuerza. Entonces, ¿cómo es posible que estemos cayendo en lo que renunciamos hace 200, 300 años? La cuestión ¿es voluntad o es necesidad? ¿Estados Unidos lo hace porque quiere hacerlo o porque el mundo lo está absorbiendo? Exacto.
Ahora, cuando hablas de un presidente disruptivo y que no puede hacer lo que quiera, creo que hay que acotar un poco a Estados Unidos, ¿no? De que sus instituciones son más fuertes, su democracia está más consolidada, o sea, digo, no es lo mismo como lo vimos en México, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana, que a la par de que ocurrían las protestas de migrantes, Trump hace un desfile militar el día de su cumpleaños y todo en Estados Unidos ardiendo y él ahí en su burbuja. Ni George Washington, que fue el que logró la independencia de Estados Unidos, se echó a sí mismo toda esa parafernalia. Y eso duele. Entiendo. Vamos a una pausa y regresamos porque creo que ya nos calentamos un poco contra Estados Unidos aquí los compañeros panelistas, ¿no? Ahora se unieron a Sepúlveda, que lo respeto mucho y es mi amigo, ¿verdad? Yo soy un patriota, nada. Como siempre, Ricardo. Entonces vamos a corte y regresamos. ¿Qué es aquí en la nocturna? Buenas noches. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna. Estábamos bromeando un poco con Javier Sepúlveda, que todos se unieron a él con el tema de señalar a Estados Unidos. Es el más como pro-yankee ahora aquí. No, pero la verdad es que consecuente con sus ideas y por eso lo respeto mucho. Entonces, lo que vemos aquí es un impasse realmente de Estados Unidos. Vladimir, empezamos contigo de nuevo para hacer la idea. Vemos un impasse de Estados Unidos porque dices que hay una contradicción entre el deseo del pueblo norteamericano, no sé si lo entendí, de no ser un imperio, de ser el garante de la democracia, con el hecho de intervenir directamente. Es lo que tú Sí, está en un choque. El programa pasado hablábamos de que el Estados Unidos joven, infantil, creía que todo era posible. Entonces está en la fase de evolucionar a un Estados Unidos adulto, en el cual dice, caray, entonces todo lo que enarbolé antes ya no, o sea, ya tengo que adaptarme a otra realidad. ¿Pero hablas del pueblo o del gobierno actual? De ambos, tanto del gobierno como del... Bueno, en sí el gobierno responde al pueblo. Entonces, así como de que... En Estados Unidos. Qué optimista eres. El punto es que el gobierno acelera o evoluciona más rápido que lo hace el pueblo. O sea, Entonces, ahí surge el choque. ¿En serio Estados Unidos el gobierno evoluciona más rápido que el pueblo? En algunas cosas. Digo, por eso les digo que qué optimista. Tienen leyes de 100 años que no han cambiado, ¿verdad? ¿Rego? A ver, es que también lo que dice Vladimir, digo, tiene razón, pero a ver, si hay un país que ha tenido choques internos y guerras civiles y movimientos entre ellos mismos ha sido Estados Unidos. Sí. Que en algún momento de la historia se haya impuesto uno de los grupos o ideologías o corrientes dominantes es otra cosa. Se ha mantenido ya estable. Y fíjate que ya este es un tema más de tema de ciencia política, pero Estados Unidos, a mi punto de vista, se equilibró al interior con el sistema federal, donde cada estado haga lo que quiera, ustedes mándense como quieran, ¿no? O sea, ya el centralismo lo dejaron atrás para cada estado tener una verdadera autonomía y así se aplacan un poco los ánimos. Sin embargo... Pregúntale a California. No, a ver, pero el tema aquí es que se vuelve un tema interesante y no sé si sea una contradicción perpetua o un desajuste perpetuo el hecho de que, ok, al interior cada estado tiene su propia identidad, por así decirlo, y su autonomía legal, jurídica, etcétera. Hasta votan diferente, ¿no? Hasta muy diferente, costumbres diferentes, credos diferentes, todo diferente. Pero a la vez tienen que tener algo que los una como una totalidad de estados, ¿no? Que creo yo que ahí es donde está ahorita el conflicto que está teniendo y volvemos al tema cultural. ¿Qué tipo de gobierno, de administración federal es el gobierno de Trump? Es un gobierno que enarbola los valores de los anglosajones blancos. El tema es que ahorita Trump tuvo su segundo pase porque muchos latinos y muchas minorías lo apoyaron a diferencia del otro, pero ese apoyo no es para siempre. Creo yo que inclusive, bueno, que
ok, puede decir, es que sí es diverso, inclusivo en su gabinete. Marco Rubio es cubano, pero es más republicano que John McCain, yo creo. O sea, entonces, todos ahí están sometidos a esa idea. No sé si, a ver, por un lado Trump es republicano, los republicanos siempre quieren de alguna forma u otra hacer la guerra, siempre, y lo aceptan, ¿no? Por otro lado, Trump como figura política momentánea o transitoria salió de un movimiento más popular que elitista, o sea, no es un Clinton. Lo apoyó gente de abajo, obreros y todo. Ni un Bush tampoco. Ni un Bush con dinastía. Fue un populismo muy a su estilo. Es un populismo muy a su estilo, Sí, pero yo generis. creo que Trump es un eslabón loco en una cadena de que Estados Unidos se va a equilibrar tarde o temprano después de Trump. Creo yo que la gran pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Javier, te vi muy animado a opinar. Si quieres redondear la idea de lo que estás planteando antes de cerrar. No, pues mira, el tema con lo que planteaba, por ejemplo, ahorita Vladimir y sigue comentando Borrego, pues tiene que ver con equilibrar, y ahorita que decía Borrego, ¿qué es lo que va a equilibrar este desfase, ese engrane loco como tú consideras que es este gobierno? Creo que al final es la economía, todos los intereses económicos y que pasan por la industria desde la militar, la farmacéutica, todos los grandes intereses que están alineados con toda la globalización, finalmente van a acabar centrando todos los criterios, incluso de decisiones militares. Yo no sé qué opine Vladimir, pero al final del día hubo ahí alguna frase, ya no recuerdo quién la dijo, cuando dijeron, es la economía, estúpidos. Clinton. Sí. Clinton. Creo que volvemos a lo mismo. En este tema, finalmente la economía va a imponerse. O sea, ¿qué tan rentable le va a hacer a Estados Unidos mandar intervención directa a Irán? Por ejemplo, y se inventan muchas narrativas. Yo no estoy tan seguro de que ese conglomerado nuclear que está a 100 metros bajo tierra y que van a mandar una bomba especial y a sacar una infografía en los grandes medios internacionales. Pues mira, fue una narrativa que me recuerda mucho la de Bush, cuando en la segunda intervención en Irak, la famosa, Saddam tiene armas biológicas y armas químicas. Nunca se encontraron, fue un pretexto para hacer la guerra. A mí me parece que ahorita están cayendo en una narrativa similar, pero están calculando más los riesgos, porque la economía interna estadounidense no está para darse el lujo de una intervención de la envergadura que se va a detonar en Medio Oriente si Estados Unidos entra de manera directa. Porque sería otro Bush, llegó la crisis después de la guerra. Exacto, o sea, entonces después viene la cruda económica y otra vez es la economía. Y en el caso de lo que decía Vladimir, pues yo discrepo un poco de que el gobierno siempre va adelante más revolucionado que el pueblo de los Estados Unidos. Creo que en este momento particular, yo lo admitiría, por ejemplo, en otros gobiernos. En este en particular, creo que parece un poco de que da un paso adelante y 2 pasos atrás. Y se ven las decisiones. En esta decisión eso de salir atropelladamente del G7 y regresarse, porque tengo una urgencia por el tema del conflicto Irán-Israel, ya me voy. Y luego llega y pues no pasa nada, se da un impasse de 2 semanas, se acaba el G7, no estuvo para la foto. Yo no sé qué tanto le benefició internamente, cómo lo vieron los norteamericanos ese regreso del G7, en donde le robaron los reflectores, los vacíos alguien los ocupa finalmente, pero habría que ver si la decisión, ¿por qué va a estar marcada? Creo que por los factores económicos más que geopolíticos en este momento estricto de la economía de Estados Unidos. Vamos a ir cerrando el tema central, que es en qué momento nos encontramos, ¿no? Si hay un impasse en la guerra, ya vimos que pues es un intento ahora de cambiar de régimen, pero para cerrar la idea, quisiera empezar con Vladimir. ¿Cuál sería tu cierre en estas casi 2 semanas de conflicto? Hay 2 situaciones que están buscando su punto de equilibrio. Estados Unidos hacia el interior, bien lo mencionaba Javier, el tema económico terminará imponiéndose. Y aunque ahorita hay un debate entre extremos, lo económico lo llevará en medio. Van a tener que converger. Exactamente, y ahí ya se cierra un ciclo socioeconómico institucional. Ahora, segundo escenario, el Medio Oriente, que también entre extremos
tiende al equilibrio, suponiendo que el experimento sale, porque ellos tienen la idea de que puede salir como en Siria, que al final gobierna alguien que es mayoría étnica de un país, todo se tranquiliza. Entonces, si siguen la misma lógica en Irán, mientras gobierne un persa, no hay problema, porque los sunitas o los azeríes o los kurdos se van a alinear. Ahora, suponiendo un equilibrio interno en Estados Unidos, un equilibrio regional en el Medio Oriente, y ahí termina todo. No, porque ¿quién está ganando en este momento? Israel no. Israel está operando a lo máximo de su capacidad, está levantando la bandera de la victoria, pero queda más vulnerable. ¿Por qué? Porque el que sigue después de Irán, ¿quién es? Un poder histórico, Turquía. Ok. Borrego, ¿cuál sería tu cierre? Acá el compañero Vladimir puso de lo de Turquía como en las películas cuando el villano está así todo muerto y de repente abre el ojo, ¿no? Así, o sea, ya el Medio Oriente está en escombros y todo, pero se levanta una mano, ¡ah, Turquía! Que es cierto, ¿eh? O sea, ese es un tema interesante porque ya estamos hablando de países que están forjados sobre imperios pasados, ¿no? En el caso de Turquía, o sea, se va a poner interesante. Pero fíjate lo que dijiste, aunque todo se equilibre, como quiera puede salir algo mal, que es el ascenso de Turquía. Pues los turcos nomás están, haz de cuenta, como obrero en fin de semana, así, ¿verdad? En el Porsche, tranquilo, viendo cómo todos se están agarrando, no se están desgastando económicamente, políticamente. Bien felices porque su Erdogan tuvo el intento de golpe de Estado hace casi 10 años. Más o menos. Ya ahorita no tiene esos problemas, entonces... ya estamos futureando de más, pero lo que creo yo que podemos estar de acuerdo es que Irán solamente es una piedra en el zapato para todos ahorita, que por más que se acomode, no es el actor principal en Medio Oriente. Entonces, va a haber otros factores a futuro. ¿Qué va a pasar con la relación entre Estados Unidos y Turquía? Si todo se desestabiliza en Medio Oriente, ¿quién va a salir ganando? Israel, yo estaba viendo que hoy están bombardeando otra vez a Hezbollah, o sea, yo también creo que Israel va a quedar muy vulnerable. ¿Qué va a pasar con esa vulnerabilidad? No lo sé, si estando fuertes, mira, les metieron un atentado terrorista histórico. ¿Qué va a pasar ahora que están vulnerables? O sea, hay varios factores que yo creo, por lo menos, no sé qué pienses tú, pero los próximos 10 años van a estar como cabos sueltos sin poder equilibrarse. Está el desequilibrio interno de Estados Unidos, el actuar de Medio Oriente, y fíjate, ahí es donde decimos, bueno, pues ¿qué va a pasar? El caos es lo único seguro, porque si por más que se equilibren esos factores, ya tenemos otro posible escenario. Si Estados Unidos gana ahorita, su próximo enemigo va a ser Turquía. En ese sentido, Javier, ¿coincides que están abriendo un escenario de una inestabilidad que puede durar al menos una década? Mira, la realidad es cambiante en la economía, en la política y en todos lados. Entonces, plantear escenarios como el que plantea Borrego se me hace un tanto arriesgado, aunque no imposible. Sí, eso va a ser. Sin embargo, yo creo más bien que el factor discordante siempre en Medio Oriente ha sido Israel. Porque llegaron en el 46 como refugiados a una tierra que les abrieron las puertas con diplomacia y pues pasó lo que pasó. Entonces, creo que eso no lo olvidan en Medio Oriente. Por eso ahorita todas las simpatías, entre comillas, con Irán, ¿no? Y dos, la vulnerabilidad de Israel, efectivamente. O sea, cuando entra Estados Unidos al escenario y le dice a Irán, ríndete ya, es porque Israel ya está diciendo, auxilio, se me está terminando el parque, así para acabar pronto. O sea, echaron mano de todas sus reservas de misiles antiaéreos y esos no se construyen en 2 semanas. Entonces, tienen una reserva finita y dicen que ya están las reservas propiamente. En cuanto a qué viene después de esto y si va a haber un arreglo, pues mira, la máxima es que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Creo que va a haber un mal arreglo como siempre lo ha habido en Medio Oriente y los buenos pleitos siempre se van difiriendo. Y la famosa madre de todas las batallas, aquella frase que acuñó Saddam Hussein en la guerra de Irak, la primera del 91, la del Golfo,
viene la madre de todas las batallas, pues todavía no se ha visto, ni creo que se vea, porque la madre de todas las batallas ahora sí que sería nuclear real, y no creo que, no, yo no, en lo personal no creo que me alcance la vida para verla, ojalá y no. Pero, a nadie, ¿no? Ojalá a nadie. Uf. Pero finalmente eso sería la madre de todas las batallas. Y al final del día, pues, todos los países están en una especie de guerra fría, todos los países que tienen bombas o tecnología nuclear o que la presumen, y asustan así como que con el petate del muerto, ¿no? Bueno, yo tengo la bomba. Oye, guerra fría, pero Ya con la nalgaditas, ¿no? Con acaricias, porque no está tan fría, o sea. No, pero pues no deja de ser, mira, ahorita es una guerra fría de 2 semanas, la que impone Estados Unidos en el impasse, pero también lo hace con todas las reservas para sí mismo. Todos los actores de las grandes economías mundiales están en la barda viendo qué va a hacer Trump y qué va a pasar en la realidad. Pero pues bien, ahí se las dejo. Pues bien, creo que llegamos a coincidencias de que el Medio Oriente va a seguir siendo tan inestable como lo ha sido desde hace 40 años o más, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en la nocturna. Agradezco a los panelistas invitados sus opiniones y a usted por habernos acompañado en esta edición de la nocturna aquí por Canal 28. Buenas noches.